Es prueba, ¿vale? Ingeniero, Es prueba. Ajá. y si hace una encuesta, creo que se puede hacer una encuesta aquí en Teams. Nunca la he hecho, pues. No, pero es que no todos van a hacer reposición, pero realmente, ¿verdad? No todos van a hacer reposición. Lo otro es que, o sea, realmente si ha perdido un examen, haga reposición, ¿verdad? Si cree que se va a quedar, haga reposición, ¿verdad? Yo esperaría que no se vaya a quedar nadie después, pero una cosa es lo que yo espero y otra cosa es lo que pase. Así que, como le digo, ahí los que realmente van a hacer reposición, que probablemente no estén acá, ¿verdad? No sé. Me tienen que confirmar a mí, ¿verdad? El lunes. Bueno, vamos a continuar este tema. Network Address Translation, NAT, ¿verdad? Ayer estábamos viendo un poco del origen de este mecanismo, más que nada, de traducción de direcciones de red, ¿verdad? Mira, está definido el RFC 3022. Y como estábamos mencionando ayer, básicamente permite de que una IP que esté ya etiquetada como dirección privada pueda salir a Internet. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace utilizando una dirección de IP pública, una IP válida, registrada a nivel de las organizaciones que manejan todo el tema de Internet, ¿verdad? Entonces es necesario que siempre exista eso, ¿verdad? De que si una computadora que tenga una dirección IP, ¿verdad?, quiere salir a Internet, por fuerza, tiene que salir utilizando una dirección IP pública, ¿verdad? Hay que considerar eso. Ahora, el hecho de utilizar NAT no es que exclusivamente me diga a mí de que tengo que utilizar IPs públicas cuando yo haga la traslación, ¿verdad? O sea, no se queda ahí nomás. Evidentemente, si yo levanto una VPN, por ejemplo, dentro de una VPN, yo puedo utilizar IPs privadas. Incluso yo puedo hacer NAT de una IP privada a otro tipo de IP privada. Y es común utilizarlo cuando nosotros levantamos VPNs hacia ciertos proveedores o clientes. Y nosotros no queremos de que vean nuestra IP real, sino que vean una IP NAT, ¿verdad?, que aunque es privada, no es ya del mismo tipo, ¿verdad? También se puede hacer eso, ¿verdad? Se puede hacer eso. Entonces, NAT no solamente se queda para IPs públicas. Bueno, entonces acá podemos ver cómo hace el funcionamiento. Tenemos un router, que ese router lo vamos a etiquetar como nuestro router NAT. Mire este de acá, el router NAT. Y como bien lo habíamos estado mencionando, va a tener una conexión, que esta conexión pues va a ser etiquetada como INSAL, ¿verdad? Así como lo hemos estado viendo en las ACL. Esta va a ser mi INSAL, esta va a ser mi red interna, ¿verdad? Y esta pues ya va a ser mi red hacia Internet, ¿verdad? Entonces le voy a poner OXXA. Va a ser mi OXXA. Acá tengo una prueba en la cual esta PC con la IP 10.1.1.1 quiere salir a Internet y alcanzar el servidor 170.1.1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una vez que implementemos NAT en el router? Bueno, lo que va a hacer es que en el paquete IP donde tenemos la IP de origen, con la IP que tiene internamente, ¿verdad?, dentro del INSAL, la 10.1.1, va a llegar al router y el router va a hacer una traslación donde él la va a mandar con una IP pública. Y con esa IP pública ya va a poder navegar en Internet, ¿verdad? En este caso va a poder llegar a este destino, la página de Cisco. Entonces ha hecho una traslación a esta IP. Mira, si se fija, es una IP pública, ¿verdad? En este caso porque estamos hacia Internet. Luego tenemos que cuando ya el servidor le contesta, ¿verdad?, ya hay una respuesta, hay un retorno, automáticamente el NAT, digamos que hace de forma inversa el mismo procedimiento, ¿verdad? Él ve de que tiene registro en la cual ha hecho una traslación de una IP de origen privada a una IP de origen pública, ¿verdad? Y luego dice, bueno, tengo de vuelta, en este caso ve la IP de origen, que es pública, ¿verdad?, cuando ya viene de retorno sobre todo. Bueno, acá, perdón, le estaba diciendo mal. Cuando ya viene de destino, porque en este caso el origen es el servidor, él dice, bueno, tengo un registro de una traslación que hice de esa IP a otra IP, ¿verdad?
Entonces va a ser la inversa. Y va a pasar de esa IP pública, en este caso, a esta IP privada. Entonces hay diferentes tipos de NAT, ¿verdad? Por lo menos estos digamos que van muy parecidos, ¿verdad? Realmente a nivel de libros los tiene iguales, ¿verdad? Son como el mismo tipo. Pero yo acá les estoy haciendo solo una distinción. Y ahí lo vamos a ver por qué. Tenemos NAT estático, dinámico, con sobrecarga, y otro que es NAT utilizando puertos. Vamos a ver cada uno de ellos a qué se refiere. La lógica del NAT estático mantiene lo que estábamos viendo anteriormente. Si yo tengo diferentes PCs acá que quieren salir a este servidor, ¿verdad? Quieren alcanzar ese servidor, yo voy a tener un router NAT, ¿verdad? Donde estoy aplicando NAT, y cada vez que venga una PC que quiera salir a internet, yo voy a utilizar esa IP y la voy a trasladar hacia otra IP, ¿verdad? En este caso, una IP pública. Entonces yo voy a mantener una tabla donde tengo todos mis mapeos que son estáticos. Y acá están las etiquetas, ¿va? De lo que le decía, como las ACLs. Todo lo que está interno le puedo decir inside, todo lo que está externo le puedo decir outside. Puedo decir outside. Digamos que acá hay que tener un poco claro la analogía de esto, ¿verdad? Hacer uso de inside y outside. Digamos que estamos viendo routers y lo estamos viendo desde esos dos puntos de vista. Ya cuando llevemos redes 2, vamos a ver un poco más, ¿verdad? Si hay más interfaces de interés ahí. Pero acá nos quedamos con estos temas porque igual son muy válidos, y muy importantes. Imagínese usted siendo el administrador de una empresa y que se encargue de darle salida de internet a la empresa y que a nivel de empleados hayan, ¿qué? Unos 1000, unos 500, no sé. Y usted le da esa salida a toda esa gente, ¿verdad? Es necesario entender cómo hace eso. Entonces, en este caso, supongamos de que estamos viendo, no sé si alguien va a decir algo. No, solo preguntar, ¿lo que hace es como ocultar la dirección IP o la transforma a pública de alguna manera? No me quedó claro Sí, eso. sí hace la transformación, ¿verdad? Sí la cambia, ¿verdad? A nivel del paquete, dentro de los campos, donde tenemos la IP de origen, él hace el cambio y una vez que sale del router, ya si revisamos el campo nuevamente, vamos a ver de que está la IP diferente, ¿verdad? Sí hace el cambio del IP. Ok. Ya vamos a ver cómo se ve, ¿verdad? A nivel de configuración. Bueno, vamos a ver algunos términos del NAT estático. Digamos que tenemos la primera opción que dice inside local. Esta sería la IP real, ¿verdad? La IP de la que viene la solicitud, ¿verdad? El paquete. Esta es la IP de origen que tiene. Entonces, yo hago un cambio, una traducción hacia el inside global, ¿verdad? Que en este caso digo, bueno, esta IP ahora va a ser esta otra de acá. Va a ser esta 201.1.1. De esas que yo estoy haciendo la traslación, ¿verdad? Y luego acá tengo el inside global, outside global, perdón, que en este caso sería el IP a la que quiero alcanzar, ¿va? Inicialmente. Esa, al final de cuentas, no hay cambio, ¿verdad? O sea, es la misma. De estas dos, el outside local y outside global, digamos que no hay cambio porque yo estoy yendo hacia una misma dirección y sobre esa no está tomando acción. ¿Cómo voy a configurar el NAT estático? Bueno, lo primero es que sobre el router, ¿verdad? Nosotros acá tenemos el router y tenemos las dos interfaces. De un lado tengo inside, del otro lado tengo outside. Entonces, digamos que del inside es la interfaz giga 00 y del outside sería la interfaz giga 01. Por decir ahí, ¿verdad? El nombre de interfaz. Entonces, yo ocupo tener claro a través de dónde van a venir estos paquetes. Entonces, cuando yo digo, no, es a través del giga 00, entonces ahí lo estoy catalogando como mi inside. Entonces, sobre la interfaz, yo voy a aplicar IPNAT. ¿Dónde están? IPNAT inside, ¿verdad? Ahí lo había subrayado mal. Voy a colocar IPNAT inside. Y ahora, sobre el giga 01, ese digamos que va a ser por donde yo voy a salir hacia internet.
Entonces, visto desde router, ese va a ser mi OXXAI, ¿verdad? Entonces, sobre esa interfaz voy a aplicar IPNAT OXXAI. IPNAT OXXAI. Entonces, acá en esta interfaz, en el giga 00, vamos a poner IPNAT INSIDE. Mira, INSIDE. Y disculpe ahí que estoy con el mouse, ¿verdad? Escribiendo. Y del otro lado, IPNAT OXXAI. OXXAI. Entonces, es un poco parecido a la lógica de las ACL, ¿verdad? Pero en este caso es más sencillo todavía. Usted identifica quién es su conexión hacia la red interna y ese la va a catalogar como INSIDE, IPNAT INSIDE. ¿Hacia dónde va su conexión exterior? O sea, hacia Internet, ese lo va a catalogar como IPNAT OXXAI. Ahora, ¿cómo voy a configurar yo el estático? La configuración de NAT estático, bueno, voy a utilizar este comando. En modo de configuración global, voy a poner IPNAT INSIDE sur, o sea, el origen, que va a ser estático, y le voy a dar la IP real, ¿verdad? INSIDE local, IP real, y luego le voy a decir a qué IP me la va a natear. Entonces yo digo, este IP real va a hacer una traducción hacia esta IP global. Como le digo, visto desde esta lógica, estamos traduciendo de una IP interna, privada, a una IP pública, ¿verdad? Veamos acá con el ejemplo. Yo acá tengo de que tengo dos PC, ¿verdad? Tengo la PC 10111 y la PC 10112. Tengo mi router NAT y sobre mi router NAT tengo dos interfaces, ¿verdad? Una que es la 00. Entonces a través de esa va a venir todas las conexiones, ¿verdad? De mi red. Entonces todo esto sería mi INSIDE, ¿verdad? Todo lo que está como amarillo ahí, ¿verdad? No sé qué color ve usted. Ese es mi INSIDE. Y todo lo que está a través de la serial 000 viene siendo mi OXXAI. Todo lo que está como en azulito. Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos que yo tengo una red que la he comprado con el ISP, ¿verdad? Bueno, alquilado, más que nada. El ISP me da mi salida de internet, en la cual usted paga, ¿verdad? Usted paga una salida de internet y él asigna un direccionamiento para que usted pueda salir de internet. Entonces, usted sobre ese direccionamiento siempre va a tener una WAN contra el ISP, ¿verdad? Va a tener ahí una WAN contra el ISP para que pueda salir de internet. Entonces, esa conexión va a ser su OXXAI. Entonces, ¿qué tenemos acá abajo? Tenemos una tablita en la que nosotros estamos diciendo, bueno, para la PC con la IP, ¿verdad? 10111, una vez que pase del router, se va a trasladar a la IP 200.111. Luego tengo que la otra PC que termina en .2, ahora cuando pase de router, va a irse con la IP 2 también, a 200.112. Miren. Ahí está, ¿eh? Estoy asignando una IP por cada IP privada. Una IP pública, en este caso, ¿verdad? Son públicas, por una IP privada. ¿Cómo es a nivel de configuración? Lo tenemos acá al lado derecho. Tengo mis dos interfaces, las tengo bien identificadas, ¿verdad? Pongo el IPNAT INSIDE en la que corresponde, IPNAT OXXAI en la otra. Y luego tengo acá las configuraciones para decir IPNAT INSIDE sur static, la primera IP, ¿verdad? De la PC1 y la otra de la PC2. Miren. Entonces, cuando yo hago eso, estoy diciéndole al router, ¿verdad? Que va a tener una entrada, él va armando una tabla respecto a este tipo de traducciones. Entonces yo la puedo visualizar con el comando show IPNAT translations. Y ahí me va diciendo él, ¿verdad? Que yo ya tengo de forma estática estas traducciones, ¿verdad? Y cada vez que venga un paquete desde el INSIDE hacia el OXXAI, identifique esas IPs, entonces acá con ese comando show IPNAT translation, voy a ver de que se me van activando unos contadores. Voy a ver esa información. Mire, show IPNAT statistic, ahí puedo ver un poquito más de información. Me va a decir cuáles son las interfaces de INSIDE, de OXXAI, ¿verdad? Puedo ver un poquito más de detalle. Entonces, acá yo les pregunto, ¿verdad? Se ve sencillo, ¿verdad? Se ve sencillo, espero que así lo vean. Pero ahora viene la pregunta acá, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de tener un NAT estático? Si se fija, por cada IP privada que tengo, yo necesito una IP pública.
Porque la lógica de esto es que yo voy asociando una IP privada hacia una IP pública. Una IP privada a una IP pública. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tan escalable es esto? Imagínese si usted, volviendo ahí al tema, usted es el administrador de redes y usted tiene a cargo la parte de red de una empresa donde hay unas 50 personas trabajando, ¿verdad? Y viene y con el ISP usted contrata 100 megas de internet. El ISP le dice, mira, por 100 megas te voy a dar una red de internet, ¿verdad? Un pleca 28. Un pleca 28. ¿Qué significa un pleca 28? ¿Cuántas IPs tengo disponibles? Bueno, son 16 IP, ¿verdad? De esas 16 IPs le resto el identificador y broadcast, me quedan 14. Le asigné una IP a mi router, ¿verdad? Que tengo la 251 acá. Otra IP la tiene el router del ISP, porque a través de ella es que voy a salir a internet, ¿verdad? Entonces réstele 2 IPs a esas 14 y le quedan 12. 12 IPs disponibles de esa red que le asignó el ISP. Entonces dígame cuántas computadoras o cuántas IPs privadas van a poder salir simultáneamente a internet bajo esta lógica de NAT estático. Repítame, ¿cuántas le habían dado? Bueno, creo que es la misma cantidad que le habían dado, ¿no? Nos dieron un pleca 28, equivalente a 16 IPs, ¿verdad? De esas 16 IPs le resto identificador y broadcast, me quedan 14. De esas 14 IPs he agarrado una para router, ¿verdad? Y el ISP ha agarrado otra para el router de él, ¿verdad? A través de esas 2 IPs, pues yo salgo a internet, ¿verdad? ¿Cuántas me quedan? Me quedan 12. Entonces, ¿cuántas IPs privadas pueden salir a internet simultáneamente? ¿Las 12? 12, ¿verdad? 12. Pueden salir 12 simultáneamente. Ahora, si usted es el encargado de darle salida a internet y tiene 50 personas trabajando, ¿cuántas personas pueden salir a internet entonces? Si tengo 50 personas trabajando y tengo solo 12 IPs públicas, ¿cuántas personas pueden salir a internet? Las 12 personas de las... Solamente 12 personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría usted como administrador de redes? Quedaría muy mal, ¿verdad? Quedaría muy Mal, mal. porque... No le da chance solo a sus amigos le daría salir a internet. Entonces, ¿dónde podemos aplicar este tipo de NAT? O sea, ¿bajo qué lógica pues aplicamos este tipo de NAT? Bueno, acá va la respuesta, ¿verdad? Este tipo de NAT lo utilizamos cuando tenemos servidores clave, ¿verdad? Si usted en esa empresa brinda algún servicio, no sé, ¿verdad? A través de algún servidor, no sé, alguna página web o algo, donde sus clientes lo buscan, ¿verdad? O hacen transacciones en su sitio web, no sé. A usted le va a interesar de que ese servidor tenga una dirección IP y que esta no cambie, ¿verdad? Entonces, sobre servidores que sean importantes, usted aplica este tipo de NAT, ¿verdad? Al final, si hay una PC ahí que también le interesa, ¿verdad? Y que tenga IP estática, que no vaya a cambiar, la puede utilizar también, ¿verdad? Pero digamos que es más común aplicarla cuando tenemos servidores que estos nos brindan servicios hacia clientes, ¿verdad? Proveedores. No sé, ahí usted se puede imaginar algún escenario. Entonces, esos servidores sí ocupa usted de que se mantengan con una dirección IP estática, ¿verdad? Usted los define así de forma estática. Entonces, ahí es donde nos interesa. Porque si tenemos 50 personas a cargo y solamente tenemos 2 IPs, jamás vamos a poder darle salida a esas personas. Entonces ocupamos otra técnica más.
ocupamos otra técnica más. En primer lugar, imagínense tener 50 líneas ahí, ¿verdad? Si son 50 PCs, suponiendo que tengamos las 50 IP, ¿verdad? También son 50 líneas. Entonces usted me diría a mí, ingeniero, ¿no hay otra forma que sea un poco más dinámica? Suponiendo que tenga las 50 IP disponibles. Entonces, el siguiente elemento ya es una dinámica. En este, ¿verdad? En el dinámico, digamos que es muy parecido al estático, pero acá se le ahorra un poquito el trabajo. Digamos que no ocupa hacer 50 líneas para especificar cuál es la IP que va a trasladar de forma interna hacia afuera. Veamos que acá él ya lo va haciendo de forma automática, hace la asignación de forma automática. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, acá está, miren. Tenemos acá el pool de computadoras, ¿verdad? Imagínense acá las 50, si quieren, ¿verdad? Las 50 computadoras que hay ahí. Una vez que llegan al router, el router tiene configurado una dinámica. Entonces, ¿qué va a hacer el router? Bueno, él va a armar una tabla, ¿verdad? Va a armar una tabla y él va a decir, bueno, yo tengo acá en la primera columna cuáles son las IPs privadas, ¿verdad? Las IPs del Insight. Y va a tener otra columna que va a contener cuál es la IP que se le ha asignado, la IP en este caso pública, ¿verdad? Entonces él tiene, para poder alimentar cada columna, los paquetes que vengan del Insight, él los va a alimentar ahí en la columna, ¿verdad? Que dice Insight Local. ¿Qué va a hacer en ese momento? Bueno, se va a ir a un pool de direcciones, acá es donde vamos a tener todas las direcciones disponibles, y va a asociar una IP de esas con la IP que tiene ahí de entrada. Entonces ahí las va a asociar y va a decir, ah, bueno, mira, según el pool tengo libre la 1.1 ahorita. Va y cheque, ¿verdad? Ahí va a armar, si se fija, la fila, ¿verdad? Con la IP local y con la IP ya nateada. Luego va a venir la otra PC y va a hacer lo mismo, ¿verdad? Va a aplicar la misma lógica. Lo va a poner en la columna y luego va a ver del pool cuál es el que está libre y lo va a asociar. Y así va a ir haciendo esto, ¿verdad? De forma dinámica. Si llega a haber un momento en el que una de las PCs deja de tener comunicación, entonces es necesario de que a nivel del pool se haga una limpieza, ¿verdad? Esta puede ser automática, pero tarda un poco. Tarda un poquito. Pero si se fija, esto ya lo va haciendo automático, ¿verdad? Ya usted no está ahí declarando cada línea por cada tipo de NAT que ocupa, sino que esto ya lo hace de forma automática. Bien, asocia de ese pool una IP y ya, ahí va construyendo. Entonces, en este caso, cuando le digo yo que hay que hacer una limpieza, damos este comando, clear IP NAT translation, y le ponemos ahí este signo, la estrella. Entonces, con eso va a hacer una limpieza de esa tabla y va a volver otra vez a ir haciendo la creación de la tabla considerando estos elementos. ¿Qué paquete viene del Insight? ¿Qué IP tengo libre del pool? Entonces ahí la va a asociar. ¿Cómo se configura esto? Bueno, se configura exactamente igual que el anterior, ¿verdad? Una estática. Bueno, hasta cierto punto igual, ¿verdad? Tenemos que identificar cuál es nuestra interfaz que viene del Insight para ponerle el comando IPNAT Insight. Tenemos que identificar cuál va a ser nuestra interfaz de salida para ponerle IPNAT Outside. ¿Qué es lo diferente acá en comparación a la estática? Bueno, que acá vamos a meter una ACL. Y con base a la ACL van a hacer como ese filtro, ¿verdad? En el cual va a identificar cuál es el paquete que viene y si hace match es porque es permitido que haga un NAT, ¿verdad? Acabamos de ver ACLs. En este caso aplica ACLs estándar. Y cuando hace match con una coincidencia, entonces él lo va a meter a la tabla y luego va a llamar del pool. ¿Cómo llama del pool? Acá está el comando, ¿no? Ponemos IPNAT pool, luego le ponemos un nombre, ¿verdad? El nombre que queremos que tenga, cualquier nombre. Luego ponemos la primera IP asignable y la última IP asignable. Es un rango, ¿verdad? Acá ponga el rango de IPs públicas. Luego ponga la máscara. Evidentemente, esta máscara va a corresponder a la conexión que tiene con el router del ISP, ¿verdad? Porque él es él, quien está dando a usted el direccionamiento público. Entonces, si con él logro negociar ese PLK28, ¿verdad? Si con él logro negociar ese PLK28, entonces usted pone acá la primera IP
que va a poder asignar y luego pone la última IP que quiere asignar, ¿verdad? Y la máscara pues va a ser la del PK28. Bueno, entonces, ¿dónde asociamos esto? La ACL con el pool, la asociamos a través del siguiente comando. IPNAT inside, sur, y en este caso no le estoy diciendo estático, sino que le estoy diciendo que va a ser a través de una lista, que es la que usted ha creado previamente. Y luego, ¿qué le ponemos después? Que va a ser match. Bueno, no es que va a ser match, sino que se va a asociar con un pool, el cual también ya hemos creado en el paso anterior, ¿verdad? Y ahí le ponemos el nombre del pool que le hemos puesto ahí nosotros, ¿verdad? Y ya con eso hacemos la asociación y se va creando la tabla. Acá podemos ver cómo se ve a nivel de comandos. Siempre, ¿verdad? Miren, interfaz inside, interfaz outside. Luego tengo acá la ACL abajo, una ACL estándar. El ejemplo solo tiene 2 PC, ¿verdad? Pero acá usted puede poner más PCs, puede poner redes. Y acá lo que realmente importa es el NAT, es el pool. Miren. Dentro del pool, este es el nombre que le he puesto. Y acá le estoy diciendo cuál es el rango que va a tener dentro de ese pool. En este caso solamente tengo 2 IP de pool, ¿verdad? Que son de ejemplo. Pero si fuera el pool que nosotros estamos hablando, del PLECA 28, entonces podría empezar, supongamos que el ISP tiene el 1 y usted tiene el 2. Entonces este empezaría en 3 y terminaría en 14, ¿verdad? Porque 15 ya sería el broadcast de la red. Entonces usted podría decir que del 3 al 14 sería el pool que usted va a manejar a nivel de IP pool. Mire, y con la máscara acá que terminaría en 240, ¿verdad? La máscara, que es la que corresponde a un PLECA 28. Luego, ¿dónde hace la asociación? IPNAT inside sur, la lista que tiene acá abajo. ¿Mire? Y luego el nombre del pool que acaba de crear, que es Fred. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de esto? De que esto le ahorra el trabajo de crear varias líneas estáticas. De decir, esta IP tiene esta IP pool. Esta otra IP tiene esta otra IP pool. Digamos que ya con esto usted se ahorra, ¿verdad? Porque solo mete en una ACL el detalle de la red y crea el pool de las IPs que va a tener disponible y listo. Pero ¿qué va a pasar? De que aún así no le está solucionando a esas 50 personas el hecho de que salgan a internet, porque ¿qué tal y quieren salir todas de un solo? No va a poder, ¿verdad? No va a poder porque no tiene 50 IP disponibles. Y en el caso que las tenga, ¿va? Podría utilizar este perfectamente, ¿va? ¿Cómo así, ingeniero? O sea, y estando las IP, pero no pueden salir. ¿Por qué? Solamente van a salir 12 personas. Ah, solo pueden salir las 12 personas al mismo tiempo. Sí, porque digamos que tiene la misma lógica del estático, solo que él está ahorrando la chamba de que usted ponga exactamente la IP, ¿verdad? La IP interna, la inside local, a la IP pública. Digamos que cuando lo hace a través de estático, eso no cambia, ¿verdad? Esta IP se va a traducir a esta otra IP que usted acaba de definir. En cambio, con esta opción, puede ser que en algún momento esa IP interna tenga una IP diferente cuando quiera salir, porque va a depender de la demanda que tenga de utilización ese pool. Y en este caso, solamente tenemos 12 IPs. Entonces, si yo tengo esas 50 personas, solamente van a salir 12 a internet. Y si una deja de utilizar la salida a internet, probablemente esa IP rapidito, se va a hacer la asignación hacia otra IP interna, ¿va? Pero aún así no le está solucionando a la gente. No sé si me entienden. Vamos, igual acá, digamos, ahí se ve claro, ¿verdad? En este ejercicio solamente tengo 2 IPs y tengo un pool de 2 IPs. Pero el tema es la limitante, ¿verdad? Que el ISP no me va a dar a mí un PLECA 24, pues en la vida real no pasa eso, ¿verdad? A menos que usted pague bastante dinero, le va a dar un PLECA 24. Le va a dar máximo un PLECA 28. Entonces usted tiene que saber cómo va a aplicar un NAT para darle conexión a mucha gente para que salga a internet. Pero ya vemos de que esta tampoco es la solución, ¿verdad? A menos
que esté trabajando y que la empresa sea pequeña, ¿verdad? Tal vez una microempresa que va en evolución, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, no, tengo solamente 10 personas trabajando ahorita en mi empresa. Entonces usted puede aplicar perfectamente este NAT dinámico. Si el ISP le da un pleca 28, tiene 10 personas trabajando, puede aplicarlo perfectamente. ¿Iba a decir algo, Carlos? ¿O alguien más? No sé. Es interesante. Entonces, todavía no llegamos a la solución, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos mucha demanda y tiene pocas IPs? ¿Qué podemos hacer? ¿Se le ocurre a alguien alguna idea? ¿Qué podríamos hacer? Y todas así pendientes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver el siguiente, ¿verdad? El siguiente. En este caso, mira, acá tengo los mismos comandos de revisión. Estos comandos igual los puede aplicar con cualquier tipo de NAT. Digamos que son independientes del tipo de NAT que aplique. Usted siempre puede darle un show IP NAT statistic, un show IP NAT translation y le va a salir la información. Vamos a ver ahorita cómo solucionar ese problema. Vamos a ver ahora sobrecarga de NAT. Y la otra variante que le decía es compact, ¿verdad? Compact. Entonces, ¿qué significa esto de la sobrecarga de NAT? ¿Qué significa? Bueno, significa de que a nivel del router, el router se le activa una forma de poder identificar esa comunicación de un poco más efectiva. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo el tema de capa 4 y la capa 5? No sé si se acuerda. No, creo que era capa 4, ¿verdad? La capa 5 se la dejé de tarea. En la capa 4 del modelo TCP/IP, yo le decía a usted de que hay dos protocolos que se utilizan, ¿verdad? Que son como los principales a nivel de la capa 4. Tenemos el que es TCP, y tenemos el otro que es UDP. ¿No? Entonces, ¿qué era lo adicional que estábamos diciendo de estos protocolos? Bueno, al final de cuentas, todos los servicios van sobre un número de puerto. Sobre un número de puertos. Los puertos van de 0 a 65.535. Entonces, cuando sale una comunicación de su computadora, ¿verdad? De su computadora, el sistema operativo le hace la asignación de un puerto, que ese sería un puerto origen, ¿verdad? Para poder identificar esa comunicación. Y es por eso de que usted tiene desde su computadora diferentes conexiones, ¿verdad? Tal vez está ahorita en clase, tal vez está viendo su Facebook ahorita, ¿verdad? Tal vez está en el campus también. Entonces, todo ese tipo de comunicaciones le llamábamos conversaciones, ¿verdad? Cuando estábamos viendo este tema. Al final, el sistema operativo tiene que distinguirlo de alguna forma. Y el sistema operativo lo hace a través del puerto. Entonces, él asigna un puerto de origen y en su caso, cuando va hacia el campus, por ejemplo, usted va buscando la IP del campus, que sería el IP de destino, pero va buscando un servicio en específico. Que si es web, en este caso, puede ser HTTPS. ¿verdad? Entonces, la conversación se distingue porque tiene una IP de origen, un puerto de origen, tiene una IP de destino y tiene un puerto de destino. El puerto de destino viene siendo el servicio que usted va a consumir a donde está llegando. Entonces hay una distinción ahí, ¿verdad? Porque a nivel del sistema operativo, como le digo, él dice, mira, acá te estoy asignando este puerto para que puedas salir. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando se habilita la sobrecarga de NAT, el router llega a ese nivel y él dice, mira, aparte de tu dirección IP de origen, también voy a ver qué puerto de origen venís, traer, ¿verdad? ¿Con qué puerto de origen venís? Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué ahora me va a interesar a mí saber cuál es el puerto que me asignó el sistema operativo? Bueno, por una sencilla razón. Porque ahora el NAT lo voy a distinguir utilizando un puerto también. A nivel de router,
él va a hacer esa función como si fuera un sistema operativo y él va a decir, ah, mira, te voy a dar esta traslación de IP, esta IP pública, va, en este caso, y te voy a asignar este puerto, que puede ser el mismo puerto que él trae, ¿verdad? Y si no, pues él asigna uno secuencial del que esté manejando. Y de esa forma, ya pueden venir diferentes computadoras y él va a asignar la misma IP, solo que va a cambiar el puerto. Ya el puerto que le está asignando ya es diferente. Entonces, ¿cuántas traslaciones, verdad, puedo tener utilizando esta técnica? ¿Cuántos puertos manejamos? Como les digo, de 0 a 65.535. ¿Qué significa entonces? De que con una sola IP, mira, una sola IP, yo puedo tener toda esta cantidad de de peticiones que vayan a internet, ¿no? Entonces ya de esos 50 empleados, ¿verdad? Que usted tenía que darles internet, ahora aplicando esta técnica le puede dar a 60.000 personas, ¿verdad? Salida de internet. Porque ahora el router va a poder distinguir esa comunicación, ese paquete, porque ahora lo va a asociar con un puerto, ¿no? Miren, un puerto de estos. Entonces, con una sola IP, usted puede natear más de 60.000 IPs. Mire, me quedo callado porque es importante esto. Imagínense, ya pasamos de poder decir el NAT estático cuál era su intención, ¿verdad? Ya vimos la problemática que me puede generar. Ya le dije yo, no, es que eso es para cuando son servidores. Cuando usted dice, no, quiero que tengas IP y ya va. Luego pasamos al otro escenario en el que era dinámico y que si usted tenía pocas personas trabajando, usted podía solucionar con ese NAT dinámico. Al final asignaba una IP por cada PC que tenía, ¿verdad? Le iba a asignar una IP uno a uno. Pero el tema era que si teníamos más de lo que podíamos tener a nivel de IPs, ahí era el problema. Y ahora hemos pasado a solventar totalmente ese problema. Prácticamente usted con una sola IP, como le digo, ya resolvió la vida. Ya se resolvió. Entonces acá abajo tenemos el ejemplo. ¿Y qué desventaja tiene sobrecargar así, ingeniero? Perdón. Mire, ya le sonó la alarma. Realmente ninguna. Realmente ninguna. ¿Verdad? Realmente ninguna. Mire acá, por ejemplo, yo acá tengo en la imagen, ¿verdad? Tengo 3 computadoras. Las 3 computadoras tienen diferente IP. Cuando ellas salen hacia este servidor, ¿verdad? Que este es el servidor de Cisco ahí que hemos estado manejando en lejos. Todas van hacia ese destino. Puede ser cualquier destino, no hay ningún problema. A nivel de sistema operativo, él dice, ok, ¿dónde quieres ir? Ah, al servidor de Cisco, ¿verdad? Ok, cheque. Entonces, va a salir la comunicación, el sistema operativo le dice, mira, te voy a asignar de puerto de origen el 49.724. Esta otra PC le dice, ah, mira que yo también ocupo ir a tal lado. Le dice, ah, cheque, mira, te voy a asignar este puerto. Mire, casualmente es el mismo de la otra PC, ¿verdad? Casualmente es el mismo. Luego tenemos otra PC que también el sistema operativo le ha asignado otro puerto, 49.733. Llegan a router y el router, ¿qué va a hacer? Bueno, va a aplicar la sobrecarga de NAT y con una sola IP va a empezar a hacer asignaciones, ¿verdad? Esta IP es la que tiene él para poder hacer esa sobrecarga. Entonces, todas las peticiones que vengan las va a mapear con la misma IP. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la asignación del puerto que le va a hacer. En este caso le ha asignado el mismo puerto que traía él, el mismo puerto. Pero en el caso de la segunda, como también era el mismo puerto, ¿verdad? Él lo asignó de forma secuencial. Lo ha asignado de forma secuencial. Luego en la siguiente petición, mire, lo asignó de forma secuencial. Entonces, bajo esta premisa, yo puedo tener acá miles de IPs que vengan
hacia el router y el router la va a natear con la misma IP, solo que le va a cambiar según la asignación del puerto. Y con eso la va a mandar a internet. Ya después cuando venga de retorno, voy a limpiar acá, permiso. Ya después el servidor va a contestar, ¿verdad? Y el servidor va a mantener la IP y el puerto, porque eso es lo que pasa a nivel de la comunicación TCP, ¿verdad? Ya en el modelo TCP/IP. Él va a contestarle a la IP y va a contestarle al puerto. Entonces, cuando llegue al router, el router va a hacer la traslación inversa y va a regresar de esta IP y este puerto, lo va a regresar a su IP original y puerto original. ¿Bien? Él hace la traducción inversa. Entonces, acá se puede ver un poco más claro. Miren cómo se ve acá router NAT y cómo hace la traslación de una IP a otra y hace la identificación a través de ese puerto. Miren, y acá va construyendo esa tabla. Entonces a esto se le dice overlap, ¿no? Sobrecarga, un NAT con sobrecarga. ¿Por qué? Porque está utilizando el puerto para poder hacer la identificación de la comunicación y poder hacer las traducciones de retorno. Y con esto ya estuvo, ya se graduó de ingeniería en sistemas. Mire, esa es la clave. Esto es totalmente aplicado. Entonces veamos cómo se ve a nivel de configuración. Mira, acá está. Bueno, esa explicación acá la estoy poniendo, ¿verdad? Ya que con una sola IP puede natear todo esto. Yo no sé si se acuerda un pleca 16 a nivel de direcciones. ¿A cuánto equivale un pleca 16? ¿Cuántas direcciones IP equivale un pleca 16? Bueno, anda en 65.535 IPs. Entonces, prácticamente con una sola IP, utilizando una sobrecarga de NAT, ¿verdad? O un PAD, como le dicen comúnmente un PAD, yo puedo natear todo un pleca 16. Ahí está. Con una sola IP. ¿Cómo es la configuración? Bueno, vamos a revisarlo acá, ¿verdad? Dice que existen dos variaciones de la configuración de PAD en Cisco. Dice, si PAD usa un grupo de direcciones globales internas, la configuración se ve exactamente como una dinámica, excepto el comando que nosotros aplicamos, IPNAT Insight Store List, tiene una palabra clave que es overlap. El overlap significa que es sobrecargado. Con esta palabra clave le está diciendo a router de que va a habilitar esa identificación que sea por puerto. Dice, si el PAD solo necesita una dirección IP global interna, el enrutador puede usar una de las direcciones IP de la interfaz. Dado que NAT puede admitir más de 65.000 flujos simultáneos con una única dirección global interna, una única dirección IP pública puede admitir las necesidades de NAT de toda una organización. ¿Bien? Entonces acá volvamos al ejemplo, ¿verdad? En el cual el ISP le da un pleca 28. Miren, le da un pleca 28. Y usted dice, bueno, voy a aplicar NAT con sobrecarga. Tiene dos opciones, según lo que dice acá, ¿verdad? Una opción es que de esas 12 IP, ¿verdad? Que habíamos dicho que quedaban libres, prácticamente ni las necesita, ¿verdad? Porque en su router, usted había asignado una IP en la interfaz que conecta al router del ISP, ¿verdad? El ISP tenía una IP y usted tenía la otra. Entonces, esta IP que tiene en la interfaz basta para utilizarla para hacer el tipo de NAT que necesita. Todas las peticiones, ¿va? Si tienes a 60.000 personas ahí a su cargo, todas pueden salir con esta IP, con la misma IP que tiene en la interfaz. Todas. Y la otra es que usted diga, bueno, le voy a dar uso a estas dos IPs. Entonces usted arma el pool como que estuviera haciendo uno dinámico, solo que al final le va a agregar la palabra overload. Entonces ya el mismo router va a decir, ah, bueno, mira, voy a agarrar una IP y le voy a meter, no sé, unas 10.000 sesiones, ¿va? Luego voy a agarrar la segunda IP y le va a meter otras 10.000.
Todas estas son traslaciones. Entonces, por cada IP de este pool que tiene acá, él va a hacer X cantidad de traslaciones. Miren, vuelvo y repito. Usted ha contratado 100 megas y el proveedor de servicios de Internet le dio un pleca 28. Habíamos hecho un análisis de cuántas IP disponibles realmente tenía ese pleca 28. Si utilizamos la primera opción de overload, usted prácticamente con la IP que se puso en su router para poder salir a Internet, basta y sobra para que todas las traducciones que tiene de su red salgan utilizando esa misma IP de la interfaz. Basta y sobra. Prácticamente no toca hasta 2 IPs, porque todas están saliendo con la IP de la interfaz. Y está la otra opción en la que usted diga, no, fíjate que sí voy a usar estas 2 IPs. Entonces usted hace un pool, como en la parte dinámica, ¿verdad? Hace un pool de estas 2 IPs y le pone la palabra al final overload. Y con eso, el router va a decir, ah, bueno, mira, por cada IP de ese pool voy a hacer X cantidad de traslaciones. Suponiendo que usted tenga acá de verdad 60,000 empleados, puede decir que diga, mira, voy a agarrar un IP y voy a hacer 10,000 traslaciones con eso. Voy a agarrar otra IP de acá y voy a hacer otras 10,000. Y así, hasta que, digamos que le dé uso a todas las IP de ese pool. Realmente con una sola IP basta, ¿verdad? Sobra. Entonces acá podemos ver las configuraciones. En el caso de la, vamos a ver este. En el caso de que usted tenga un pool, creo que este es el del pool, vamos a ver. No, este es el de el que tiene una sola IP, ¿no? Este es el de una sola IP. Ahí se mira, ¿no? Utilizando la IP que tiene la interfaz serial 000. Y el otro es con el pool como tal, ¿verdad? Que le menciono. Bueno, estimados, dejo de compartir ahorita. Y el lunes, si Dios lo permite, vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer cada uno de los tipos de NAT para que usted quede más claro. Pero bueno, ahí le dejo ya, ¿verdad? La idea de cómo funciona. Entonces, ahí nos vemos el lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, grupo. Feliz noche, ingeniero. Feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.